السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में इंसान माल खर्च करता है. La gente en este mundo gasta dinero con el deseo de mejorar su propia comodidad e intereses personales y a veces en el camino de la caridad y las limosnas. Sin embargo, hoy no hay otro grupo de personas o una comunidad cuyos miembros o individuos, a pesar de que provengan de diferentes ciudades y países, estén unidos bajo un solo líder y ofrezcan su riqueza con el propósito de lograr un objetivo. Y este objetivo es la propagación de la religión y el servicio a la humanidad. De hecho, solo hay una comunidad que está haciendo esto, y esa comunidad es la que ha sido establecida por Dios el Todopoderoso para el cumplimiento de este objetivo. Es la comunidad que pertenece al verdadero siervo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es la comunidad que pertenece al Mesías prometido y Mahdi, y ha sido elegida por Dios para responsabilizarse de establecer el Islam en todo el mundo. Durante los últimos 128 años, esta comunidad ha estado sacrificando sus riquezas con el propósito de servir al Islam y a la humanidad. Y esto se debe a que el Mesías prometido, alayhi salam, ha concedido a esta comunidad la verdadera comprensión de cómo gastar y sacrificar la propia riqueza a la luz de las enseñanzas coránicas. El santo Mesías prometido, alayhi salam, dice: les exhorto una y otra vez a gastar en el camino de Allah, ya que este es un mandato de Allah Ta'ala, el Todopoderoso. Este es un mandato de Allah Ta'ala, el Todopoderoso, porque el Islam está pasando en estos momentos por un estado de declive, tras presenciar su estado de debilidades internas y externas,
uno se vuelve ansioso e inquieto y el Islam está cayendo presa de otras religiones que se le oponen. Además, el Santo Mesías Prometido dijo: cuando este es el estado actual del Islam, entonces no deberíamos hacer un esfuerzo por su progreso. Es por esta razón por la que Dios el Todopoderoso ha establecido esta comunidad. Por tanto, de acuerdo con el mandamiento y la voluntad de Dios el Todopoderoso, debemos esforzarnos para conseguir su progreso. El Mesías Prometido al Islam dice: estas buenas nuevas también provienen de Dios Todopoderoso, quien dice que si uno gasta en el camino del Dios Todopoderoso, entonces a cambio Allah concederá una multitud de bendiciones. Uno recibirá las recompensas en este mundo y también experimentará tras su muerte las comodidades en las recompensas del más allá. De esta forma, en este momento, llamo la atención de todos a gastar su riqueza para el progreso del Islam. Dice que os llamo la atención de gastar a todos su riqueza para el progreso del Islam. Los compañeros del Santo Mesías Prometido al Islam lo entendieron y ofrecieron sus riquezas en el camino de la fe. El Mesías Prometido al Islam ha mencionado en muchas ocasiones cómo sus seguidores destacarían cada vez más por sus sacrificios financieros. A modo de ejemplo, cuando el Mesías Prometido al Islam anunció la construcción del Minaratul Masih, que era el minarete del Mesías, entre otros proyectos que anunciaba, como la recaudación de fondos para la publicación de literatura y otros proyectos, hablando del sacrificio que hizo Munshi Abdul Aziz Saheb Patwari, declaró: en estos días, dos miembros sinceros de mi comunidad, mencionó a dos individuos, Abdul Aziz Saheb y Shadi Khan Saheb, dieron donaciones para este proyecto dignas de ser envidiadas por los demás miembros. Uno de ellos es Munshi Abdul Aziz, que trabaja como registrador de la aldea en el distrito de Gurdaspur. A pesar de sus ingresos reducidos, ha contribuido con 100 rupias para este proyecto. En mi opinión, estas 100 rupias son probablemente sus ahorros de muchos años. Esto también es digno de elogio porque ya ha contribuido 100 rupias con otras 100 rupias para otro proyecto. El Mesías Prometido al Islam continúa diciendo: el otro individuo que ha mostrado gran valor es Mia Shadi Khan Lakri Frosh de Sialkot. Recientemente ha contribuido con 150 rupias en otro proyecto y ahora ha donado 200 rupias más. Es una persona cuya confianza en Allah Ta'ala es tan fuerte que si uno valorara sus artículos domésticos totales, tal vez no ascenderían a más de 50 rupias. Ha escrito que puesto que estamos pasando por un periodo de hambre y el negocio del comercio parece estar dirigiéndose hacia la ruina, es, por tanto, mejor participar en el comercio espiritual y por ello he enviado todo lo que tenía. Del mismo modo, el Mesías Prometido al Islam ha citado el ejemplo de otros muchos individuos en sus libros y dichos que mostraron la menor preocupación por sus propias necesidades y dieron preferencia a avanzar en su sacrificio por causas religiosas. El espíritu de sacrificio ha sido tan profundamente inculcado en los miembros del Mesías Prometido al Islam que una generación tras otra continúa ofreciendo sacrificios. De hecho, incluso
aquellos que viven en tierras lejanas y se han incorporado recientemente a la comunidad y se están incorporando, cuando oyen hablar de los relatos de los sacrificios de estas personas antiguas, ancianas, o cuando se les informa de que se requiere un sacrificio para un proyecto en particular, comprenden el verdadero espíritu de sacrificio después de escuchar las palabras de Allah, el Todopoderoso, y producen tales ejemplos de sacrificio que uno se queda asombrado. Generalmente son los menos pudientes los que ofrecen un mayor número de sacrificios que los más adinerados y muestran ejemplos maravillosos. Nunca se entretienen con la idea de qué diferencia harán nuestros pequeños sacrificios. De hecho, realmente entienden la palabra de Allah, el Todopoderoso, cuando dice: y los que emplean sus riquezas para buscar el placer de Allah y fortalecer sus almas son semejantes a un jardín sobre un terreno elevado. Basta que la lluvia abundante caiga sobre él para que se dupliquen sus frutos, y si no cae sobre él un fuerte aguacero, le basta con una lluvia ligera, y Allah ve lo que hacéis. Por lo tanto, los sacrificios realizados por aquellos que son menos ricos se pueden comparar con la lluvia ligera o el rocío de la mañana. La pequeña humedad como resultado de su pequeño sacrificio que llega al jardín de la fe produce frutos innumerables por la gracia de Allah, el Todopoderoso. Podemos ser testigos de que, a pesar de ser una comunidad con recursos tan limitados, estamos difundiendo el mensaje del Islam a todas las partes del mundo y sirviendo a la humanidad, y a través de su gracia, Allah Ta'ala, Allah el Todopoderoso, bendice tanto nuestro trabajo que el mundo se asombra de cómo podemos lograr tanto con tan pocos medios. La razón de esto es porque los que ofrecen estos sacrificios se esfuerzan por ser contados entre aquellos sobre quienes Allah, el Todopoderoso, dice: aquellos que gastan sus riquezas para buscar el placer de Allah. Cuando el objetivo de uno es buscar el agrado de Allah el Todopoderoso, entonces es capaz de producir muchos frutos y contiene innumerables bendiciones. Como he mencionado, incluso en la actualidad hay innumerables ejemplos de esto, y voy a presentar ahora alguno de ellos. Cuando una chica joven que vive a miles de kilómetros de Qadian abrazó el Ahmadiyyat, el verdadero Islam, surgió una transformación en su manera de pensar y fue capaz de desarrollar una comprensión profunda del significado del sacrificio. La siguiente anécdota que explica ella con sus propias palabras nos permite apreciar este cambio. Esta chica, que vive en Uganda, no es iletrada, de hecho estudia en la universidad, y dice que el pasado julio, antes de matricularme en la universidad, necesitaba adquirir material, pero no disponía de medios suficientes. También tenía pendiente el pago de cierta chándal
contribución monetaria que debería pagarse, por lo que entregué el dinero para el chanda. Estaba plenamente convencida de que Dios el Todopoderoso me ayudaría y tenía la satisfacción de haber pagado mi chanda. Un mes después, cuando solamente quedaban 3 días para que se abriera la universidad, mi tía llamó a mi madre y le preguntó cuándo iba a comenzar la universidad y también me invitó a mí a su casa. Cuando llegué a su casa por la noche, me entregó una suma de dinero que era muy superior a la que necesitaba para adquirir el material universitario. Era 10 veces la cantidad que había entregado para el chanda. De esta forma, Allah el Todopoderoso escuchó mis plegarias y me proporcionó ayuda de donde no esperaba. Por otro lado, el inspector Kamar Uddin Sahib de la India escribe sobre uno de los miembros que uno de los miembros pertenece a la Jamaat de Manjeri de Kerala y dirige un negocio de vacunas. Acudía a su comercio para recoger su contribución del Waqf Jadid, pero dijo que una gran suma de su dinero se hallaba retenida, por lo que le estaba resultando bastante difícil contribuir. Sin embargo, entregó un cheque con una suma considerable. Al entregarlo dijo que en aquel momento no disponía de suficiente dinero en su cuenta, pero que rogara que pudiera pagarlo lo antes posible. Dice que al día siguiente recibió una llamada. Dijo que gracias a Dios Todopoderoso, después de entregar el cheque, recibió una cantidad importante de dinero en su cuenta, por lo que se podía cobrar el cheque. También dijo que esto se debía solamente gracias a las bendiciones de Dios Todopoderoso, quien le había proporcionado los medios. Otro ejemplo es el de una viuda de Tanzania, de África Oriental. El Amir, que es el jefe nacional de la comunidad, escribe, el jefe nacional de Tanzania, escribe que el Muallem, el predicador local, visitó a una viuda, Amina Sahiba, en la ciudad de Iranga Town, para recoger su contribución del Waqf Jadid. Sin embargo, dijo decepcionada que en aquel momento no tenía nada para entregar, pero en cuanto le fuera posible acudiría personalmente para pagar su contribución. Apenas había regresado a su vivienda el Muallem cuando la mujer se le acercó con 10.000 chelines diciendo que había recibido esta cantidad inesperadamente y lo primero que había decidido era pagar su chanda y después cubrir las necesidades restantes. También dijo que su promesa de Waqf Jadid era de 25.000 chelines y que en cuanto recibiera los 15.000 restantes acudiría a pagarlos. Pasados 10 minutos regresó de nuevo con la cantidad exacta diciendo: comprueba cómo Allah Ta'ala trata a una persona. He empleado 10.000 chelines por su causa y antes de llegar a mi hogar, Allah el Todopoderoso me ha enviado 45.000 chelines y después de pagar los restantes 15.000 chelines aún dispongo de 20.000 chelines más. Esto es solamente gracias a Dios Todopoderoso y a las bendiciones del chanda. Como resultado de lo ocurrido, su fe aumentó considerablemente. Presentaré a continuación otro ejemplo del Congo, en África Central, que demuestra el grado del espíritu de sacrificio que ha sido inculcado en aquella gente y que aún se mantiene. Uno de los misioneros, Ramiz Sahib, escribe: Saidi Sahib, uno de los predicadores locales de la comunidad de Kalumbai, predica en las 5 comunidades vecinas. La situación actual del país es bastante precaria, mas a pesar de los problemas de seguridad visitó a todas sus comunidades para obtener una mayor recompensa, pagó todos los gastos de su viaje de su propio bolsillo, a pesar de sus circunstancias difíciles. Recaudó en su gira 53.000 para Waqf Jadid y dijo: soy un Ahmadi antiguo, por lo que debo ser un modelo, un ejemplo para los jóvenes. ¿Cuánto tiempo llevan establecidos los Ahmadis en este país? ¿15 años como máximo? ¿20 años?
Él personalmente tiene más de 60 años y no solamente se dedica a realizar el trabajo de tabligh, el trabajo de la predicación con devoción, sino que intenta dirigir la atención de la gente hacia el chanda. Este es el espíritu que posee la gente después de aceptar al Mesías prometido, al Islam. Esta gente vive en áreas remotas con escasas carreteras. De hecho, no existen carreteras, pues al estar rodeados de agua, su principal medio de transporte son los barcos, con los que cubren largas distancias. Después hay que destacar el ejemplo de un Ahmadi del país de Benín, en África Occidental. Apenas es Ahmadi desde hace un año, pero su grado de entendimiento del espíritu de sacrificio es tan elevado que constituye un ejemplo para los Ahmadis más veteranos. El misionero Muzaffar Saheb escribe: este año se ha establecido una nueva Jamaat en un pueblo de Dekambe, en la religión de Kartuni. Los ingresos de la población local provienen de la pesca, es decir, son pescadores y ese es su sustento. El misionero local instó a los miembros de la aldea que pagaran el chanda, el donativo obligatorio. Inmediatamente uno de los ahmadis, que era financieramente débil, respondió a la llamada y dio 1000 francos. Dijo que a pesar de que mi situación económica no es estable, no deseo quedarme atrás en ninguno de los programas que haya iniciado la comunidad a la que pertenezco. A continuación, hay un ejemplo del impacto con el califato y sus discursos que tiene en las vidas de las personas y es capaz de atraer a la gente a ofrecer sacrificios. Esto puede verse en el ejemplo de los jóvenes de otro país de África Occidental, Burkina Faso. No han sido ahmadis durante mucho tiempo, pero, dice Azur, observad el nivel de sus sacrificios. Amin Baloch Saheb, el misionero en Burkina Faso, ha escrito el último sermón del año pasado, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2016 y que versaba sobre el comienzo del nuevo año, fue difundido a los residentes de la región de Bafura. Los jóvenes, algunos de los cuales eran nuevos conversos y otros más antiguos, fueron a sus casas y trajeron de vuelta todo lo que habían reservado para la celebración del nuevo año y lo donaron para el programa de Waqf Jadid. Dijeron: como el Jalifa nos ha enseñado cómo debemos celebrar el nuevo año, ofrecemos esta cantidad para este programa. De igual manera, comenzaremos el año nuevo ofreciendo la oración de Tahajjud, la oración voluntaria. Ese día ofrecieron una donación de 76.000 francos. A continuación, observad el sacrificio de una Jamaat recién establecida en un pequeño pueblo en el país de Costa de Marfil, en África Occidental. El Muallem, que es el misionero y predicador local, escribe: un caballero llamado Mahamadou Saheb, que reside en una aldea que se llama Neagugu, en la región de Boubaké, aceptó la Ahmadiyya recientemente. Tan solo ha transcurrido un año de este acontecimiento. Informé a este nuevo converso acerca de la importancia del Waqf Jadid y la participación en el Jalsa Salana. Le dije que era el deseo del Jalifa que cada Ahmadi debería participar en los programas de Tahrik Jadid y Waqf Jadid. Inicialmente pensé que quizás sería capaz de recolectar una pequeña cantidad de donativo, puesto que la mayoría de las personas eran desfavorecidas. Sin embargo, sucedió justo lo contrario. En esta aldea casi todos los ahmadis participaron en el programa de Waqf Jadid y pagaron sus contribuciones. De hecho, un individuo no solo cumplió con su promesa de Waqf Jadid, sino que además viajó 600 kilómetros para participar en el Jalsa Salana, en la convención anual. Un misionero de Tanzania, Yusuf Usman Sahib, escribió un incidente
respecto al sacrificio, el trato recibido por Dios el Todopoderoso de la siguiente manera. Un hermano Ahmadi está físicamente discapacitado en el pie y no puede andar. Debido a esto no puede trabajar. En Tanzania la electricidad no está disponible en todas las localidades. En consecuencia, mucha gente utiliza pequeños paneles solares para encender bombillas en casa. Nuestro hermano Ahmadi también usa pequeños paneles solares para cargar los móviles de la gente y se gana su sustento de esta manera. Regularmente ofrece su chanda, la contribución obligatoria, en base al sueldo que gana. Un día el muallim le aconsejó a dar contribuciones regulares. Dijo que en los días pasados ganó 2.000 shillings y que los daría por el camino de Allah. El muallim le dijo: si das toda la cantidad, entonces ¿con qué darás de comer a tus hijos? Respondió: Dios Todopoderoso es el sustentador, Él mismo dispondrá de esto. El muallim escribe que acababa de cortar el recibo cuando de repente una muchedumbre entró a cargar sus móviles y el hermano ganó más de lo que dio como parte de su contribución de chanda. Este hermano Ahmadi se dirigió al muallim y le dijo: acabas de presenciar las bendiciones que Dios el Todopoderoso ha otorgado por pagar mi chanda. Al instante Él me ha devuelto una cantidad incluso mayor. Después, un ejemplo de cómo Dios Todopoderoso recompensa a aquellos que se sacrifican y cómo incrementa su fe puede observarse de un incidente en Tanzania. El hijo de uno de los miembros de la región de Shinyanga sufría de malaria y este miembro solo tenía 1.500 shillings para su tratamiento. El secretario de Finanzas fue a su casa y le alentó a pagar sus contribuciones de chanda. El miembro dice que pensaba cómo iba a conseguir el dinero. Él dijo que como lo he dado en el camino de Allah, Dios mismo me lo dará. Así, después de un tiempo, el hijo mayor, que vivía en la ciudad, llamó y dijo que iba a transferir 80.000 shillings. El dinero llegó el mismo día y pudo permitirse el tratamiento, así como cuidar de otros aspectos. Incluso recuerda todo lo que Dios Todopoderoso le ha concedido y ahora predica la importancia de dar chanda a los Ahmadis locales. Luego hay una anécdota de un sacrificio individual de un Ahmadi en el país de Mali, en África Occidental. Ahmad Bilal Saeb, misionero de este país, escribe que un caballero de la región de Sakaso aceptó la Ahmadiyyat en 2013. En aquel momento estaba endeudado y tenía dificultades económicas. No solo estaba endeudado, sino que tenía también problemas domésticos. Además, su jubilación estaba próxima. Tras afiliarse a la Jamaat, prometió solemnemente pagar el chanda con regularidad. Por ello, pagaba regularmente la cantidad que le correspondía según su capacidad. Dice que a través de las bendiciones del chanda, con la ayuda de Allah, no solo quedó libre de deudas, sino que sus problemas domésticos también se solucionaron. Además, consiguió un ascenso y su jubilación se aplazó. Ahora el caballero es también parte del plan de Wasiyat. Un misionero de Sierra Leona, Munir Hussein Saeb, escribe: una mujer Ahmadi de la llamada de Wajebu apuntó una promesa de 44.000 leones. No tenía una fuente de ingresos estable y tenía un pequeño huerto donde cultivaba cassava. Es una planta con largas raíces, similar a la batata. Se ganaba la vida vendiéndolas. Cuando se acercó el momento de recaudar el donativo, el inspector encargado de la recaudación fue a visitarla. Sin embargo, uno de sus hijos había gastado el dinero que había recolectado para la contribución y estaba angustiada por ello. Observad el nivel de su fe. Su hijo trabajaba con comerciantes de vinos,
no tenía otra opción o quizá no había aceptado completamente el Islam, le dijo que le daría el dinero como un préstamo, pero la mujer rechazó terminantemente el préstamo diciendo que el dinero no era halal, no era legal, y por tanto no ofrecería su donativo con este dinero. Este es el honor y el respeto por su fe. No obstante, la respuesta de Dios, el Todopoderoso, es ciertamente excepcional. Si alguien desea ganar el placer de Dios, entonces Dios, el Todopoderoso, recompensa dicho gesto. Durante ese periodo una persona desconocida vino y le dio 10.000 león. En lugar de ofrecer un donativo de 4.000 león, donó los 100.000 león y dijo: Dios el Todopoderoso me ha concedido este dinero solo para que pueda pagar mi chanda. Además, para el año siguiente anotó una promesa de otros 10.000 leones. Akil Saeb, que es misionero en Sierra Leona, escribe que un nuevo converso en la región de Bo estaba inmerso en una disputa sobre un terreno. La parte opositora era una persona de mucha influencia. Aparentemente no tenía ninguna opción de poder ganar el caso. Durante este periodo escuchó acerca de las bendiciones de donar al fondo de las mezquitas. Este caballero escribe: cuando me di cuenta de las bendiciones que aportaba donar al fondo de las mezquitas, decidí hacer una contribución. Tal vez este nuevo converso se convirtió a la Ahmadiyya renunciando al cristianismo. Tal vez con mi cooperación podría resolverse mi problema mundanal. Por lo tanto, contribuyó según su capacidad. En un espacio de poco tiempo, el caso se decidió en su favor, lo cual parecía imposible. Dijo: estoy convencido de que este hecho ha tenido lugar debido a las bendiciones del sacrificio financiero. Shahid Saheb, un misionero de Congo-Kinshasa, de la República del Congo, escribe que había una mujer que tenía un pequeño negocio. Cuando comenzó el año, debido a la situación del país, pensó que no sería capaz de generar beneficios. Había dado su contribución para el proyecto de Waqf Jadid al principio de año y dijo que ningún compromiso con Dios queda desperdiciado. La mujer afirmó que por la gracia de Allah el Todopoderoso consiguió generar beneficios y a pesar de la situación del país, ella no incurrió en pérdidas en su negocio. Con respecto a cómo el sacrificio que ofrecemos los Ahmadis puede llegar a producir un gran impacto en el resto de las personas si es capaz de abrir las puertas para el tabligh, el amir de Bangladesh dice que 3 personas estaban siendo predicadas, sin embargo ninguno de ellos estaba preparado para realizar el pacto de iniciación. El viernes pasado vinieron a la mezquita para ofrecer sus oraciones del viernes y durante la locución del sermón se alentó a los miembros para que dieran sus contribuciones de Waqf Jadid. Después de las oraciones, los miembros de la congregación formaron filas para dar sus donaciones. Las 3 personas que estaban todavía siendo predicadas viendo esta escena dijeron que nuestros molvis, los clérigos religiosos, agotan todos sus esfuerzos pidiéndonos a gritos que contribuyamos y aún así la gente no colabora en los donativos. Aquí se ha realizado un pequeño anuncio y se han formado largas colas como resultado de ello. Este es el espíritu real del Islam. De esta manera, los 3 caballeros inmediatamente realizaron el bet y también contribuyeron en el proyecto de Waqf Jadid. Un misionero de Benín, Abdullah Saheb, escribe que he visitado una comunidad de nuevos conversos en Papaza para recolectar chanda de ellos. Un nuevo converso de nombre Haji Abu Bakr le preguntó de dónde procedía el dinero y cómo iba a ser empleado, pues no era consciente del sistema financiero. Cuando le explicamos cómo la comunidad ahmadía utilizaba el dinero en la construcción de mezquitas, traducciones del Santo Corán, publicaciones de libros religiosos, así como la construcción de hospitales, escuelas, orfanatos, en definitiva, le explicamos que el dinero solo se utilizaba para financiar programas religiosos y de bienestar social. Cuando Abu Bakr Saheb escuchó todo esto, dijo: los molvis recolectan el zakat y varias otras contribuciones de mí, pero nunca explicaban dónde utilizaban el dinero. Por tanto, inmediatamente hizo su donación y dijo que en el futuro participaría en todos los proyectos financieros de la Jamaat. En resumen,
Podemos observar que Dios el Todopoderoso ha concedido en esta época al Santo Mesías prometido seguidores que están siempre dispuestos a crecer en sacrificios monetarios. Cuando aceptan el Ahmadiyyat surge en ellos un deseo ardiente de sacrificarse por la fe de Dios el Todopoderoso. Sin embargo, dice Hazur, este es un punto que deben recordar quienes viven en mejores condiciones y es un tema de preocupación para aquellos a los que Dios el Todopoderoso ha otorgado riqueza y viven en países del primer mundo y sin embargo sus sacrificios son nominales. Sin embargo, incluso aquí hay quienes ofrecen sacrificios extraordinarios, pero hay mucha gente en todas las partes del mundo donde no tienen problemas económicos, pero prestan poca atención a este tema. Es importante reflexionar sobre este asunto. Como es costumbre, el primer viernes del mes de enero voy a anunciar el comienzo del nuevo año del Waqf Jadid. He mencionado algunos ejemplos y aunque había muchos más, solamente he seleccionado algunos para explicar la importancia de pagar el chanda. Ahora voy a anunciar el inicio del año 60 del Waqf Jadid. Voy a mencionar las bendiciones de Dios en lo referente al año pasado. El año de Waqf Jadid termina el 31 de diciembre. El año 59 de Waqf Jadid terminó el 31 de diciembre de 2016. Según los informes que se han recibido hasta el momento, por la gracia de Allah Ta'ala, la llamada de todo el mundo ha presentado un sacrificio de 8,02 millones de libras. El Waqf Jadid de este año es 1.129 millones de libras más que el año pasado. Y una vez más, dice Hazur, este año Pakistán se sitúa en la primera posición de la lista y lidera también a todas las llamadas del mundo en términos de contribución general. En comparación con el año pasado, Ghana está en la primera posición de la lista en términos de aumento en la cantidad según la moneda local. En primer puesto después Alemania, después Pakistán, a continuación Canadá. Entre los países de África, los países más notables en cuanto a sus contribuciones son Malí, Burkina Faso, Liberia, Sudáfrica, Sierra Leona y Benín. En lo que respecta a la recaudación en general, exceptuando a Pakistán, las primeras 10 llamadas entre los países occidentales son, en primer lugar, el Reino Unido, en segundo lugar, Alemania, Estados Unidos está en tercer lugar, Canadá el cuarto, el quinto India, sexto es Australia, una llamada de Oriente Medio es el número 7, Indonesia el octavo, un país de Oriente Medio el noveno, Ghana el décimo, Bélgica y Suiza vienen a continuación. En términos de aportación individual, Estados Unidos se encuentra en primer lugar, después vienen Suiza, Finlandia, Australia, Singapur, Francia, Alemania, Trinidad, Bélgica y luego Canadá. Reino Unido se ha quedado muy atrás, a pesar de que ha sido el primero en términos de recaudación global entre los países occidentales. Por la gracia de Allah Ta'ala, este año participaron 1.134.000 miembros, lo que supone 105.000 más que el año pasado. En cuanto al aumento del número de participantes, exceptuando a Canadá, la India y el Reino Unido, los siguientes países de África han hecho un esfuerzo notable: Guinea-Conakry, Camerún, Gambia, Senegal, Benín, Níger, Congo-Kinshasa, Burkina Faso y Tanzania. Nigeria no ha prestado suficiente atención a este tema porque su número de participantes ha disminuido significativamente. Si su número hubiera sido el mismo que el del año pasado, al igual que en otros países,
o incluso si solo el número de Nigeria hubiera permanecido igual, entonces el número de participantes habría ascendido a 1.400.000 en lugar de 1.134.000. Esto significa que o bien se ha mostrado mucha indolencia, o el informe no se compiló correctamente, o no se recogieron los datos. No hay merma en lo que se refiere a la sinceridad de los miembros de la Jamaat en cuanto a África o a cualquier otro país. No se ha hecho un contacto adecuado con los fieles y en general es una negligencia de los secretarios correspondientes. Una persona de Rabba me escribió diciendo que el Sadr, el presidente de una Jamaat en particular, vino a él y le dijo que no había hecho ninguna promesa para el Waqf Jadid ni tampoco realizó ningún pago. Contestó que cómo era posible cuando había estado pagando regularmente y respondió que esto sucedía porque el secretario de Waqf Jadid era tan perezoso que no recogió las promesas de ninguna persona de su barrio ni tampoco se recibieron las colectas de una forma adecuada. Es evidente a partir de esto, dice Azur, que la gente queda marginada en ocasiones debido a la negligencia de los secretarios de Waqf Jadid y creo que esto es lo que sucedió en Nigeria. Además, ha habido una disminución en el número de participantes en Estados Unidos y no puede haber excusa para esta disminución del número de personas, tampoco hay razón para que Nigeria tenga un número reducido de participantes. El número tiene que aumentar. Sin embargo, como he dicho, Estados Unidos ha crecido notablemente en relación con la colecta por persona, mashallah. Es el primer país en este aspecto. Del mismo modo, todos los países que tienen un menor número de participantes este año, en comparación con el anterior, deben centrarse en incrementar el número de participantes y deben evaluar sus debilidades. La gente no tiene debilidades, más bien existe una debilidad en los que están trabajando. Entre los miembros pagadores que son adultos, lo que a su vez constituye un departamento dentro del Waqf Jadid, en la Jamaat de Pakistán, Lahore está en primer lugar, después le sigue Rabwa, después Karachi. A continuación, entre las demás Jamaats están Islamabad, Gujranwala, Gujarat, Multan, Amarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okara, Dera Ghazi Khan. En la lista de las llamadas relativas a los atfal, a los niños, el sacrificio ofrecido por los niños, Lahore está en primer lugar y después Rabwa y Karachi. Después Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad, Kashmir, Mirpur Khas, Multan y Bahawalnagar. Con respecto a la recaudación general en el Reino Unido, las 10 Jamaat más grandes son Worcester Park, Masjid Fazal Birmingham Sur, Putney, Rayners Park, Bradford, New Malden, Glasgow, Birmingham West y Gillingham. Respecto a la colecta general de entre las regiones del Reino Unido, Londres B es la primera, la siguiente es Londres A, Midlands, Noreste, luego el Sur. En cuanto a la recaudación, las 5 principales llamadas de Alemania a la cabeza son Hamburgo en primer lugar, Frankfurt, Wiesbaden, Moorfelden, Waldorf y Dietzenbach. En lo que respecta a la colecta general, las 10 llamadas de Alemania a la cabeza son Reutemark, Neuss, Friedberg, Nida, Pforzheim, Hanau, Colonia, Coblenza, Langenzen, Mahdiabad. Las 10 primeras llamadas de Estados Unidos son Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Virginia Central, el este de Los Ángeles, Dallas, Boston, Filadelfia y Laurel. Las siguientes son las principales llamadas en Canadá: Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver, Mississauga. Las 5 mayores Jamaat por orden de recaudación son Durham 1, East Halton, Saskatoon del Sur, Saskatoon del Norte, Windsor, Lloydminster, Ottawa del Oeste, Ottawa del Este, Barrie y Regina.
De acuerdo al departamento de Atfal, la siguiente Jamaat está entre los 5 primeros puestos de Canadá: Durham, Bradford, Saskatoon del sur, luego Saskatoon del norte y luego Lloydminster. Las regiones que más han recaudado en Canadá son Calgary, Peace Village, Brampton, Vaughan y Weston. Las provincias que más han recaudado en la India son Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Odisha, Bengala Occidental, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi y Maharashtra. Las 10 principales comunidades en India son Karolai, Calicut, Hyderabad, Patra, Pritiam, Kadian, Kenol Town, Calcutta, Bangalore, Solor y Pangadi. Las principales Jamaat de Australia: Castle Hill, número 1, Brisbane, Logan, Marsden Park, Berwick, Perth, el sur de Adelaida, Flemington, Canberra, Long Warren y Adelaida Occidental. Que Allah el Altísimo bendiga la riqueza y a los individuos que ofrecieron sacrificios y pueda Él activar a los responsables relacionados en sus capacidades para que hagan su trabajo más eficientemente en el futuro y se esfuercen en superar sus debilidades. Debe haber un incremento en la participación. Aunque la cantidad total se incrementa, sin embargo, se hace necesario incluir a todo el mundo, incluso si participan por medio de una contribución pequeña. También, tras las oraciones del viernes, dirigiré 2 oraciones fúnebres en ausencia. El primer funeral es de Asma Tahira Saheba, que fue esposa de Mirza Khalil Ahmad Saheb. Falleció el 23 de diciembre de 2016 en Canadá a la edad de 79 años. Sin duda pertenecemos a Allah y a Él retornaremos. Nació en Bhagalpur en junio de 1936. Su padre era Molvi Abdul Baqi Saheb y su madre era Safia Khatun Saheba. Su padre trabajó en la fábrica de nuestra comunidad y fue el presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya de Cunri durante mucho tiempo. Su abuelo paterno fue Hazrat Ali Ahmad Saheb. Fue compañero del Santo Mesías Prometido. El momento en que él tomó el juramento de lealtad fue narrado por Amatun Nur Saheba. Narró que había sido informado que Hazrat Ali Saheb llegó a Qadian cuando era estudiante de 9º grado. En la estación de Amritsar, Maulvi Muhammad Hussain Batalvi intentó detener su viaje a Qadian. Contestó a Maulvi Muhammad Hussain Batalvi que mi madre me ha enviado a Qadian para que investigara el cumplimiento del signo del eclipse de sol y luna. Esta acción tuya me ha hecho muy evidente que la veracidad de Mirza Saheb. ¿Por qué debería un intelectual de tu estatus perder su tiempo para responder a la falsa aclamación del profetazgo? Toda tu lucha y pérdida de tu tiempo me muestran con claridad la veracidad de Mirza Saheb. Asma Saheba se casó el 6 de enero de 1964. Como dije, era la esposa de Mirza Khalil Ahmad Saheb. Mirza Khalil Ahmad fue el hijo de Muslim Maud radhiyallahu anhu y nieto materno de Hazrat Khalifatul Masih I radhiyallahu anhu. Su madre fue Sahibzada Amtul Hayy Saheb. La respetada Asma Tahira Saheba sirvió como secretaria general y secretaria de AFAT en la Organización Auxiliar de las Mujeres. Posteriormente tuvo la oportunidad de servir como miembro del proyecto de predicación mundial. El padre de Asma Tahira Saheba falleció en 1975 y después de ello su madre se fue a vivir con ella
Dice Azur que conocí personalmente a Asma Tahera Saiba porque era mi tía materna. Sé que mantuvo un lazo de amor extremo y afecto hacia sus familias políticas, sus cuñadas y otros familiares y amigos. Fui a verla cuando estaba enferma. Ella estaba en Canadá y cuando fui la visité. No era capaz de moverse. Era tan humilde que cuando estaba en Canadá pidió a su familia que preparara su ropa por si acaso, refiriéndose a mí. Yo le llamaba para un mulacat, para una entrevista, así que en lugar de enviarme un mensaje para que fuera a verla, ella esperó a que yo le pidiera que viniera a verme. En cualquier caso fui a verla y se sintió muy agradecida por ello. No tenía hijos, así que adoptó una sobrina suya cuando tenía 5 años. Esta hija adoptiva dice que me trató como una verdadera hija, organizó todas las ceremonias de la boda y aseguró de que recibiera una formación moral completa. Cuando me sentía estresada me aconsejaba orar y decía que los problemas pueden resolverse con las oraciones. Tenía una fe inquebrantable en las oraciones, tenía mucho cariño con los niños y solía prestar especial atención a su formación moral. Aconsejaba a la gente que llevara a sus hijos a la mezquita. Decía: si les mantenéis en contacto con la mezquita no se desviarán ni arruinarán sus vidas. Su hija dice que también le aconsejó afiliarse a la institución del Wasiat, del testamento, y siempre le aconsejaba que mantuviera un vínculo de dedicación con la Jamaat. Solía tratar a aquellos que trabajaban para ella con el mayor respeto. Tenía una asistenta que vivía con ella y dio instrucciones a su hija adoptiva de cuidarla bien cuando falleciera y de no pedirle que buscara otro lugar donde alojarse. Que Allah el Exaltado le trate con misericordia y clemencia. Amén. El segundo funeral pertenece al respetable Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Saheb, que falleció el 4 de enero de 2007 en Lahore a la edad de 83 años. A Allah pertenecemos y a él retornaremos. El abuelo paterno de Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Saheb fue Hazrat Chaudhry Nasrullah Khan Saheb, que fue un compañero del Mesías prometido al Islam, y su abuelo materno fue Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Saheb Sial, que fue también compañero del Santo Mesías prometido. Su padre, Muhammad Abdullah Khan Saheb, sirvió como presidente de la Jamaat de Karachi. Chaudhry Zafrullah Khan Saheb fue su tío paterno, así como su suegro. En 1964, Hamid Nasrullah Khan Saheb se casó con Amatul Hayy Saheba, hija de Chaudhry Zafrullah Khan Saheb. Sus hijos son Mustafa Nasrullah Khan, Ibrahim Nasrullah Khan, que falleció a la edad de 16, y una hija, Aisha Nasrullah. Chaudhry Hamid Nasrullah estaba casado con la hija de Chaudhry Zafrullah Khan Saheb, cuyo matrimonio anterior fue con el doctor Ijaz al-Saheb, con quien tenía 2 hijos, Muhammad Fazal Sak y Ahmad Nasrullah. El 5 de febrero de 1994, Ahmad Nasrullah fue martirizado en Lahore. Por lo tanto, actualmente tenía 2 hijos y una hija. Siempre acogió a los hijos del matrimonio anterior de su mujer con gran afecto y les trató como si fuesen suyos. En 1975, el Jalifa Sultul Masih III le eligió como presidente de la comunidad Ahmadía de Lahore. Por la gracia de Allah el Exaltado, sirvió como presidente de la comunidad Ahmadía en Lahore durante 43 años. En 2009 su salud comenzó a deteriorar. Debido a ello, tras recibir mis instrucciones de analizar su propia condición e informarme al respecto, me dijo: me eximo de mi trabajo. No obstante, solo lo hago por la razón de que mi salud no me permite trabajar, ya que el trabajo de presidente es muy exigente. Tras ello, Sheikh Munir Sahib fue designado como nuevo presidente y fue martirizado en 2010. Sirvió como presidente hasta el 2008 o 2009.
durante la dura oposición sufrida en 1974, a pesar de que no era oficialmente el presidente, Hazrat Khalifatul Masih III Rahimullah Aleh le dio muchas responsabilidades, las cuales cumplió de forma muy diligente. También brindó un gran servicio cuando se estableció la Comisión de Investigación de Justicia en 1974. Durante el periodo de tribulaciones de 1984 también ofreció su servicio durante el proceso de un caso en la Corte Federal Shariat de Lahore. También tuvo el honor de acompañar a Khalifatul Masih IV de Rabwa a Londres cuando emigró de Pakistán. De hecho, dice Hazur, hasta donde yo sé, condujo el coche desde Rabwa hasta Karachi. Darul Zikr en Lahore se amplió durante su presencia y esta ampliación continúa incluso en la actualidad. Sin embargo, ya se ha avanzado mucho en este aspecto durante su mandato. Se han construido muchas mezquitas bellas en Lahore. De igual manera, la comunidad Ahmadiyya de Lahore tuvo la oportunidad de hacer sacrificios financieros generosos durante su presidencia. También sirvió como presidente de la Fundación Fazl Umar durante los últimos 32 años. En 1984, como he mencionado, tuvo la oportunidad de acompañar a Khalifatul Masih IV durante su emigración a Pakistán, de Pakistán a Inglaterra, y también, dice Hazur, se menciona su nombre en el libro de Ian Adamson. Chaudhry Munawwar Sahab, secretario de Asuntos Generales de Lahore, dice: Hamid Nasrullah Khan Sahib se preocupaba en gran medida por la gente con la que trabajaba, incluso aunque sus necesidades fueran minúsculas. Si le pedían consejo, lo ofrecía con gran amor y afecto. Dice: serví como CAE, dirigente de los jóvenes en el distrito de Lahore durante 9 años. Sin embargo, nunca le vi mostrar ningún gesto de disgusto. Colaboró intensamente con los trabajos de Jundamul Ahmadiyya, la organización auxiliar de los jóvenes. Tuve la oportunidad de organizar 5 reuniones fuera de Lahore y ayudó enormemente. Nos aconsejaba en todos los aspectos. Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib poseía grandes dotes como organizador y conseguía acabar todo a su debido tiempo. Visitó cada Jamaat y tenía una relación personal con los presidentes de las distintas zonas. Consideraba a los miembros del AMLA como sus propios amigos y ayudantes. Hakim Tariq Sahib afirma: estaba imbuido con la obediencia hacia el califato, trataba a los empleados y trabajadores de la Jamaat con la mayor amabilidad y amor, tenía mucha confianza en ellos y les trataba con gran respeto. Mientras desempeñó el cargo de presidente, cuando yo ejercía el cargo de Nazar-e la responsable nacional de Pakistán, su colaboración con el Markaz, con la sede, fue absoluta y mostró total obediencia durante su servicio. También trabajó conmigo en mi condición de Nazar-e-Ala. Más adelante, tras mi elección como Jalifa, mientras permaneció como presidente de Lahore, su colaboración fue completa, su obediencia era apasionada. El coronel Naim Siddiqui Sahib, vicepresidente de la región de Lahore, escribe que entre sus narraciones sobre anécdotas relacionadas con su vínculo con el califato nunca tenían fin. Cuenta el coronel Naim Sahib una anécdota que en una ocasión Hamid Nasrullah Sahib viajaba hacia Bahawalpur por un trabajo cuando recibió un mensaje desde Khalifatul Masih III ordenándole regresar a Rabwa. Estaba a punto de llegar a Bahawalpur, pero canceló sus planes en Bahawalpur e inmediatamente regresó a Rabwa durante la noche. Llegó antes de las oraciones del Fajr y, según dice, comenzó a caminar fuera de la residencia cuando vio que era la hora de Tahajjud, o entre las oraciones de Tahajjud y Fajr envió un mensaje para informar a Hazur que he venido, informando de su llegada. También pagaba subvenciones de forma regular para los pobres, no solo en nombre propio, sino en nombre de su esposa, su padre, en nombre de Chaudhry Zafarullah Khan Sahib. Cuando
recibía una solicitud requiriendo una subvención, solía apuntar sobre si el dinero de dicha subvención debía ser de su cuenta o de la cuenta de su esposa o de otra cuenta. En el informe que me han enviado también se menciona con mucha razón que el propio Hamid Nasrullah Khan Saheb ha sido parte de la historia de la comunidad Ahmadiyya de Lahore. En cualquier caso, Allah Ta'ala le dio la habilidad de ser un líder y aprovechó esta habilidad de forma correcta. Nasser Shams Saheb, que también actualmente es secretario de la Fundación Fazl-e Umar, escribe, y ya he mencionado, que presidió la Fundación Fazl-e Umar durante 32 años. Después del fallecimiento de Hazrat Chaudhry Zarafullah Khan Saheb, fue nombrado presidente de la Fundación Fazl-e Umar en 1986 y tuvo la oportunidad de servir a la Fundación como presidente durante 32 años. Era un hombre comprensivo, compasivo, amable, gentil y alegre. El alcance de sus relaciones públicas era muy amplio y siempre utilizaba dichas conexiones para el beneficio de la Jamaat. Era un sirviente de la comunidad extremadamente sincero y generoso, era un verdadero ayudante de los Jolofá y tuvo un gran respeto por el Khilafat. Era un hombre leal, a pesar de su debilidad física y su enfermedad. Solía atender las reuniones de su fundación, de la fundación. Su juicio y percepción eran muy agudos. Dada esta habilidad otorgada por Dios, tenía la capacidad de obtener un conocimiento profundo de las cosas y a continuación entregar su dictamen tras una consulta mutua. Mirza Nadim Saheb relata: personalmente me comentó el siguiente incidente cuando fue designado presidente de la comunidad en 1975. Fue a ver a Hazrat Khalifatul Masih III en Rabwa, dado que estaba muy preocupado. Mandó una solicitud para una audiencia con Khalifatul Masih III. Hazrat Khalifatul Masih III le llamó y le preguntó cuál era el problema y qué le había llevado allí. Respondió que él no era digno de tener dicho cargo. Hazrat Khalifatul Masih III respondió que primero debes almorzar, ya que es la hora de comer. Sin embargo, Chaudhry Hamidullah Nasrullah Khan Saheb siguió expresando su preocupación. Después relata que el Khalifatul Masih III puso su mano sobre mi hombro y dijo que el Jalifa de la época te ha asignado como presidente y el Jalifa de Dios sabe lo que es mejor. Solía decir que muchas situaciones problemáticas surgieron después de esto, pero por la gracia de Dios nunca me sentí preocupado y gracias a las oraciones del Jalifato todos mis problemas se resolvieron. Que Allah, el Todopoderoso, le perdone, tenga misericordia de él, eleve su rango espiritual y permita que su progenie permanezca unida al Jalifato y a la comunidad con lealtad y que les permita continuar con su legado de buenas obras. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.